colega Gustavo Sigres, que está en Estados Unidos, está en la Florida. No nos olvidemos que dentro de 3 semanas va a haber elecciones de medio tiempo allí en los Estados Unidos, importantísimas, por cierto, porque se renueva gran parte del Congreso y además porque va a dar una pauta de qué puede llegar a suceder o qué camino se va a emprender hacia las elecciones presidenciales, donde, bueno, ya sabemos que Donald Trump tiene intenciones de volver a ser presidente y que hace pocas horas el presidente Biden reiteró su idea de aspirar a una reelección. Lo saludamos a Gustavo, que está allí en la Florida. Hola Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo y Sebastián, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Y bueno, como ustedes decían, ¿no? Dentro de muy poquitito ya tenemos las elecciones de medio término que prometen ser, creo que te diría, las más reñidas de los últimos años. Ajá. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta además aspectos que escapan a lo tradicional. Esta semana a mí me llamó mucho la atención y ha sido destacado en muchísimos medios estadounidenses ese saludo que hizo Joe Biden a la nada. No había nadie y él saludaba. Y entonces empezaron otra vez a hacer hincapié en la salud y el aspecto cognitivo de Biden, si está o no está para conducir los destinos de una de las potencias del mundo. Claro, yo creo que acá, como bien decían ustedes, hay un término medio que es justamente el 8 de noviembre, porque eso va a marcar realmente si los demócratas mantienen todavía el manejo de las cámaras, si lo pierden. Y eso a la vez tiene que ver, por ejemplo, con la citación que recibió Donald Trump para el 14 de noviembre, el comité que está investigando lo que ocurrió el 6 de enero del 2021. Recordemos que el comité está íntegramente casi manejado por demócratas y todo el mundo especula que de haber una elección en la cual los republicanos recuperen alguna de las dos cámaras, se habla seguramente que la Cámara de Representantes es la más fácil para recuperar en el partido. Bueno, podría dejar de lado eso. Yo creo que las elecciones de 2024 van a ser sinceramente muy especiales. Todavía, y pese a lo que bien vos decías de Biden que quieren competir, de Trump que quieren competir, yo no estoy tan seguro de que ambos sean candidatos. A ver, un poco por lo que vos decías, que tiene que ver desde ya con la salud, ¿no es cierto?, de Biden, o sus situaciones extrañas que son de dominio público. Pero me parece fundamentalmente que va a ser fundamental lo que ocurre aquí en Florida con Ron DeSantis. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, si es reelegido por amplio margen, seguramente va a tener una capacidad de proyección nacional. Lo mismo puede ocurrir con Greg Abbott, el gobernador de Texas. Por eso digo que es fundamental, ¿no es cierto? Trump, en definitiva, todos sabemos que quiere ser presidente, pero no sé si está tan seguro de lo que el Partido Republicano quiere, aunque parezca mentira. Gustavo, ¿cuánto está pesando la agenda económica en este tramo hacia las próximas elecciones del 8 de noviembre? Te lo pregunto en función de algunas acciones del propio Biden, que cuando se conocen los índices de inflación, dice, bueno, todavía falta un largo camino por recorrer, pero estamos haciendo lo correcto. Y al mismo tiempo anuncia, por ejemplo, que si hay cuando haya una nueva conformación del Congreso y eso sea, en su mirada quizá más favorable a una presencia demócrata, una de las primeras iniciativas tendrá que ver con la legalización o la posibilidad de que el aborto sea legal en todos los Estados Unidos. Es decir, una agenda más vinculada a ideas, si se quiere, progresistas y no tanto hablando de la economía, donde no sé si tiene mucho para mostrar, vos nos dirás. No, mira, justamente, creo que acá tenés las dos banderas. El Partido Demócrata, obviamente, como bien dijiste, se maneja en el tema de el aborto y otro tipo de situaciones que no tienen que ver con la economía. La economía de Estados Unidos, por supuesto que, a la luz de nuestros países, lamentablemente, están muy distantes. Acá hubo un 8,2% interanual. El último mes subió 0,2%. En definitiva, las señales de que la economía está complicada existen, pero no al nivel de poder comprometer una elección. Recordemos que en Estados Unidos, y eso es fundamental, el voto no es obligatorio. Sí. Recordemos que muchas veces en la elección de medio término es muy baja la participación, por eso se está instando fundamentalmente tanto a los demócratas como a los republicanos para que decidan. El voto independiente va a ser fundamental. La economía es un tema de bandera de republicanos que exactamente dicen el país va mal, el país no funciona, el país no existe, esto es un desastre. Y los demócratas dicen
Esto no es así, está bajando la inflación, hubo una pandemia, hubo un COVID-19, hay una guerra o una invasión, en rigor de verdad, entre Rusia, de Rusia y Ucrania. Y esos serían básicamente los temas de agenda de uno y de otro. Vos fíjate que hay un dato que yo te mencionaba recién con el tema de la declaración de Trump en el comité. La declaración es el 14 de noviembre, luego de las elecciones, porque no se quiso, y eso según datos del Partido Demócrata, que esto tuviera que ver con la elección. Yo creo básicamente que va a depender de cada estado. Recordemos que estos son 50 países, como digo siempre, donde los estados más republicanos, por un lado, están levantando el tema económico, por un lado, y también el tema del aborto es algo fundamental. Es para discutirlo muy largo, ¿no? Creo que lo hemos hablado alguna vez nosotros en el tema del aborto. Sí. Pero básicamente me parece que la cosa va a tener que ver no tanto con Trump y con Biden, aunque parezca mentira, y te digo, a lo mejor me equivoco y estamos hablando de 2024 en una nota que los candidatos son Trump y Biden. Yo dudo ampliamente, y por ahí es una locura lo que estoy diciendo, que ambos sean candidatos. Honestamente no lo creo, porque Biden no tiene que pasar una primaria, si es que acaso, hay que ver cómo está de salud, en fin. Y Donald Trump, con todo el tema del Mar-a-Lago y con todo el tema de lo que ocurrió también, además de lo del Congreso, su nivel de aceptación en cuanto a las posibilidades futuras no son tanto. De hecho, Biden ha remontado las encuestas. La última encuesta, la primera, tenía en 38%, ahora está en 44, 45% de aprobación. Con lo cual, hay mucho tela para cortar y, una vez más, el 8 de noviembre va a ser fundamental en cada estado y la Florida, Texas y Arizona son lugares fundamentales. Arizona, la candidata a gobernadora, dijo que si no era elegida no iba a reconocer las elecciones. Esto da ustedes que son analistas políticos y que saben mucho de política, me podrán decir si no tiene mucho que ver más con Argentina que con Estados Unidos. Sí, incluso con Brasil también, ¿no? Porque esta discusión está planteada en este tramo final de la elección en Brasil, ¿no? Exactamente. Uno siempre tiende a pensar que quien expresa eso es el que probablemente tenga algún tipo de certeza o de información de que no le va a ir bien en la elección, ¿no? No, a ver, yo creo que este caso, me parece, tiene que ver fundamentalmente, no te olvides que Donald Trump, para él insiste, y de hecho fue la respuesta que dio con el tema del Congreso, que para él le robaron las elecciones. O sea, él no reconoce haber perdido. Según él, hubo un fraude en la boleta ausente. Recordemos que aquí se usa muchísimo la boleta ausente por correo, y sobre todo en medio de la pandemia, como fue la elección del 2020. Entonces, según él, eso es un robo y basado en eso, sus argumentos tienen que ver con eso. Además de la famosa computadora del infierno, que a lo mejor la escucharon hablar ustedes, de Hunter Biden, en sus conexiones con China. A ver, te digo la verdad, yo, por mi experiencia aquí en Estados Unidos, siento más que estoy en Argentina que en Estados Unidos en cuanto a la polémica, porque nunca se llegó a ese nivel, la confrontación de acusaciones de un lado y del otro. Sí, claramente. Cuando yo decía de la salud de Biden, creo que también esa salud juega un factor fundamental en esta elección, porque de alguna manera aquellos que están indecisos acerca de si le doy al demócrata o le doy al republicano, ven un presidente que no está bien y dicen, no, vamos a mantener y a conservar lo que hasta ahora venimos sosteniendo. Entonces, por ahí no hay un trasvasamiento de votos. Pero quería tocar otro tema que no ha sido mencionado en esta charla, Gustavo, que tiene que ver con esto y me parece que también es fundamental como una de las banderas que ustedes mencionaban. Ustedes hablaron de la economía, hablaron del aborto, pero también hay que hablar de los migrantes. Y los migrantes se ha tornado también como una bandera electoral en donde entran a un estado republicano, inmediatamente son eyectados a un estado demócrata, como es el caso de Nueva York. Y el problema surge ahora para los contribuyentes de Nueva York, del Estado de Nueva York, que dicen, ¿por qué tenemos que sostener económicamente a los migrantes porque les votamos a los demócratas? Entonces, ahí me parece que podría llegar a haber un trasvasamiento de votos demócratas a republicanos, teniendo en cuenta este aspecto, ¿no? Sí, a ver, acá creo que también hay una situación, como bien vos lo dijiste, de los inmigrantes que es fundamental. La Florida es, de hecho, un lugar donde
obviamente, y ahí se produce una gran dicotomía, estamos hablando de una inmigración cubana de 225.000 personas en año fiscal. El año fiscal va del 30 de septiembre al 1 de octubre de cada año. De hecho, eso solamente por la frontera sur y por, digamos, en Balsa o lo que fuere, alrededor de 35.000 cubanos. Entonces, ellos tienen un régimen especial, pero ahora se ha producido, esto fue el día viernes, ¿no es cierto?, la ejecución o la detención de la gente que tiene orden de deportación. Entonces, toda esa situación, producido además por lo que De Santis hizo al enviar inmigrantes a Martha Maynard, que también es otro tema complicado, porque no es que llegaron a la Florida. Esta gente llegó a Texas, aterrizaron aquí en Florida, y él los envió desde aquí en una escala para utilizarlos políticamente. Entonces, hoy por hoy, yo creo que es fundamental que el votante hispano realmente reciba una imagen clara, pero tampoco lo hay. Porque por un lado, a partir de esta orden de deportación justamente que se está dando a los cubanos y a partir de que algunos venezolanos también han sido devueltos a México, ¿no es cierto? No se les permite estar aquí en Estados Unidos, como antes ocurría, para esperar que cambie su estatus legal. Los republicanos, que fundamentalmente estaban hablando de las fugas en la frontera, de un lugar de amplio ingreso, hoy por hoy están criticando esta situación. Entonces, yo creo que sí, coincido contigo plenamente. Los inmigrantes van a jugar un papel fundamental. Recordemos también que uno de los mensajes es, bueno, pero los republicanos están, digamos, queriendo que no entren tanta gente porque van a cambiar el voto, y los demócratas sí. Para poder votar aquí en Estados Unidos, uno tiene que tener mínimamente promedio de 10 años. O sea, solamente el único inmigrante que puede poder votar y que es rápidamente ciudadano es el cubano. Los demás tienen que esperar los años de residencia más los años de ¿cómo se llama? De ciudadanía. Exacto. Con lo cual, me parece que es un juego político también de mostrar cartas y decir yo soy más papitas que el Papa, yo le mando a Nueva York, como bien dijiste vos, bueno, de hecho Nueva York está analizando crear un buque, ¿no es cierto?, poner un buque afuera de New York para los inmigrantes porque no tienen lugar. Ahora, Gustavo, ¿cierto? Entonces, sí. Con respecto a esto te pregunto, ¿cuál es la postura? Está claro que ha ido ganando mucha influencia elección tras elección, porque ha ganado esa influencia en la vida cotidiana de los Estados Unidos, el latino, ¿no? Es decir, hoy el español ya no es una lengua muy común en el sur, sino también en estados del norte ya se escucha en muchos lugares el habla hispana. Digo, ese latino que está ya afincado en los Estados Unidos, ¿cómo observa, si es que hay alguna forma de medirlo, la política inmigratoria del gobierno federal? Yo creo que depende de su origen. Si hablamos de los cubanos se han vuelto prácticamente republicanos 100% a partir de aquella situación de Bill Clinton con la eliminación de lo que seca que mojado, o sea, con toda una situación de devolución a Cuba por un lado. Los venezolanos se han sumado también a esa situación. Yo creo que el votante hispano hoy por hoy está más preocupado por lo que le pueda pasar a él que lo que le pueda pasar a sus connacionales. Puede resultar muy antipático en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que el hispano siente que tiene que ser parte del país y le preocupa fundamentalmente cumplir con las leyes. Con lo cual, si a mi vecino, que es venezolano, colombiano y ecuatoriano, le pasa lo mismo o no le pasa, mucho tampoco le importa. Acá hay diferencias muy grandes entre lo que es inmigrantes nicaragüenses, hondureños, venezolanos y cubanos a raíz del tema político, que no es lo mismo que ocurre con nosotros. O sea, yo el otro día tenía una charla en el canal y decía, bueno, ok, perfecto, me parece bárbaro que los cubanos puedan venir aquí, que puedan votar. Pero digo, ustedes se ponen locos porque a lo mejor los mandan de vuelta a los venezolanos porque tienen un medio creíble, ¿no? Y los demás inmigrantes tienen que pasar años para poder entrar al país. Yo no puedo entrar sin visa. Yo entro sin visa y me devuelven. Entonces, ¿por qué tenemos que permitir? Claro, yo para trabajar acá tuve que hacer todo un trámite, tener una visa como corresponde, juntar los requisitos. Entonces, entiendo la situación política de cada país. Pero también recordemos que en muchos casos, y ha ocurrido también acá,
hay mucha gente que escapa del país no solamente por una cuestión política, sino por una cuestión de conveniencia económica. Básicamente, y redondeando lo que tiene que ver con los hispanos, creo que el votante hispano está preocupado por lo que le pase a él y porque no lo saquen. Igual yo no tengo la estadística y habría que verla de cuántos votantes hispanos son, digamos, de reciente ingreso. Hoy por hoy ya estamos hablando en algunos casos de hasta una segunda y tercera generación de hispanos que mantienen la raíz, por supuesto, pero ya los chicos hablan básicamente en inglés. Entonces, no sé si es tan fundamental. Me parece a mí que pasa por ese lado. Gustavo, por mi parte, la última pregunta tiene que ver con las relaciones internacionales, si se quiere, de Estados Unidos, teniendo en cuenta que por un lado está la guerra en Ucrania por la invasión rusa y todo lo que de allí deriva, y por el otro lado la reciente designación por tercer periodo consecutivo del presidente chino Hu Jintao. Me gustaría que nos cuentes, que nos digas de qué manera se refleja y se vive estos dos aspectos de la política internacional en los Estados Unidos. Bueno, aquí justamente, y una vez más, y en atención a las elecciones del 8 de noviembre, con la que comenzamos la charla nosotros, depende del partido que sea. En lo que tiene que ver con el Partido Republicano, por un lado, se está haciendo referencia a un acercamiento por parte de Estados Unidos y un mal manejo de la política exterior en relación a China. De hecho, justamente lo que yo hablaba de la computadora de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, cuando era vicepresidente, aparentemente en su computadora quedaron rastros de conexiones con comerciantes o con empresas chinas, y eso automáticamente linkea, por llamarlo de alguna forma, una relación más estrecha entre el gobierno demócrata y China. En el caso de Rusia, o de la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, también las políticas son diferentes. Por un lado se reclama que no se lo abandone, por otra parte también se reclama que no se gasten, por ejemplo, todo el dinero de las reservas, porque eso genera inflación, para poder ayudar a combatir la guerra de Ucrania. La política exterior de Estados Unidos creo que ha sido bastante errática en algunos puntos, quizás a lo mejor no tan marcada como ocurrió en la vieja época de Ronald Reagan. Me estoy remontando a una época de hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de esa situación, yo considero que Estados Unidos está, digamos, manejándose en la cornisa, y depende del partido que lo analice, sea el republicano o el demócrata, hay una opción, digamos, de ser más pro-chino o menos pro-chino. Pro Rusia nadie es. Yo creo que no he escuchado a ningún partido. No hay pro-ruso. No, eso está claro, porque además, bueno, ustedes se acuerdan que en el caso de Donald Trump había sido acusado justamente de una relación más estrecha con, ¿no es cierto? Creo que a raíz, obviamente, de sus raíces familiares, ¿no es cierto?, con Rusia, lo cual tampoco es totalmente probable, pero no hay claro. A ver, ustedes recordarán lo que fue la retirada de las tropas de Afganistán. Si bien se lo criticó a Biden por haber abandonado Afganistán y haber dejado esa imagen que ustedes seguramente han recordado, un avión lleno de gente saliendo con gente colgada prácticamente. Pero claro, lo que no se dijo, o lo que se dijo, y los republicanos no lo conceden, es que esa orden fue firmada por Donald Trump, no por Joe Biden. Joe Biden la ejecutó, fue firmada por Trump. Entonces, la política de Estados Unidos hoy por hoy no está tan claro como estaba. Gustavo Sigres, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 26 aquí en la Argentina. Un saludo. Un saludo y gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego.